Y sí, llegó el momento. ¿Qué vamos a preparar hoy? El famoso chimichurri argentino. Para este chimichurri lo que vamos a hacer es fácil. Es una base de provenzal, que ya tengo hecho un video de provenzal. Por acá después, si veo cómo puedo poner las etiquetas, se los voy a dejar con un enlace para que lo puedan ver. En este caso lo que vamos a hacer es picar el perejil mucho más fino de lo que estaba en ese video, para que tenga más o menos el mismo tamaño, por decirlo de alguna forma, que los demás ingredientes. Entonces ahí vamos, picamos perejil, vamos a picar también ajo, que es el otro ingrediente que lleva. Yo voy a acelerar el video obviamente porque se pone pesado, ¿no? A ver, paso a paso. Esto lleva un tiempito, pero denle con ganas, es divertido, les va a quedar muy rico. Y quédense hasta el final del video porque hay una sorpresa. Algo que no van a ver en ninguna otra receta de chimichurri, la cual va a ser muy criticable. Yo sé que van a venir palos de todos lados, pero yo los animo a que prueben este último secreto que les voy a mostrar, porque queda muy bien, muy bien. Anímense, prueben, varíen, hagan cosas distintas en la cocina, no se dejen guiar por todos los manuales y cosas tradicionales. La cocina es invención y ustedes pueden inventar como también inventó mi amigo que me pasó esta receta, o como algunos inventos que hago yo, que en algunos de los videos los verán también. Bueno, una vez que tenemos picado ajo y perejil, lo vamos a reservar, lo vamos a poner en una tacita. En este caso elegí una tacita azul, me gusta el contraste. La tacita azul le va a quedar lindo para mostrar después en la miniatura del video. Pasamos todo el ajo y perejil directamente a la tacita donde vamos a mezclar el resto de los ingredientes. Vamos ahora a incorporar orégano. Orégano seco, ¿eh? No hace falta. Si quieren ponerle orégano fresco está bien, pero tradicionalmente se usa orégano seco. Seco, deshidratado, el que se consigue comúnmente en el supermercado o en el almacén. Mezclamos un poco ajo, perejil que teníamos en la base con el orégano y le incorporamos ahora ají molido. El ají molido le va a dar cierta picor, porque es ají molido picante y tiene que ser picante. El chimichurri es un poquito picante. No tanto como lo usan en otros países. Los amigos mexicanos seguramente le van a poner, si quieren la receta, algún picante mucho más potente. Este ají molido pica, pero para el paladar de otros países que están acostumbrados al picante, no les hace absolutamente nada. Le incorporé un poco de sal, obviamente, y vinagre. En este caso estoy usando vinagre de manzana. Si lo quieren hacer más fuerte, puedo usar vinagre de vino o el vinagre que les guste. El vinagre es para integrar salsa, llamaremos al chimichurri. Salsa chimichurri, como les guste. Bueno, pusimos el vinagre, agregamos aceite neutro, no utilicen aceite de oliva ni nada extraño, girasol o maíz en todo caso. Yo en esta receta puse aceite de maíz. Mezclamos bien, dejamos que los sabores se incorporen y yo les diría que con esto ya tendríamos la clásica salsa chimichurri para acompañar las carnes. Le digo clásica porque les prometí que al final del video les iba a hacer una receta media loca sobre esto que me había pasado un amigo y voy a cumplir. ¿Qué estoy haciendo con el chimichurri? Lo paso en una olla. Ahora van a llover los palos. Yo ya sé que esto algunos van a decir que es pecado, pero pruébenlo que está muy bueno. El secreto solamente es darle un hervor chiquito, 1 minuto nada más, porque así se cocina un poquito el ajo y los demás ingredientes y no está todo crudo y es más fácil que esto no se repita de esta forma. Yo sé que muchos puristas van a decir, no, ¿cómo vas a hacer eso? Yo nada más les digo que prueben las dos versiones. Lo pueden dejar en crudo como les mostré antes, o probar esto y después pueden sacar sus propias conclusiones y decir qué es lo que les quedó mejor.
Este hervor es 1 minuto nada más, ¿eh? No se pasen, porque acá los ingredientes nada más queremos que se integren y apenas se cocinen, nada más que eso. Una vez que lo tenemos cocido, lo vamos a retirar del fuego, esperamos un poquito y lo vamos a pasar un frasquito esterilizado. Yo elegí este frasco que también es raro, pero me gusta. Creo que había mermelada, este ya lo lavé, lo desinfecté. Y miren qué precisión, lo puedo volcar sin que caiga nada afuera, increíble. Hoy me llevo el premio. Este chimichurri está cocido realmente ahora. Y esto es lo que les animo a que prueben. A todos los que han hecho la receta tradicional de chimichurri, péguenle un hervor y prueben esto. Y después me cuentan, me lo dejan en los comentarios. Me dicen si les gustó o no les gustó. Este frasco lo dejamos enfriar. Luego le vamos a poner una tapa y lo reservamos en la heladera hasta el momento de utilizarlo. Así que bueno, anímense. Eso es todo por hoy. Les mando un beso grande a todos y nos vemos en el próximo video.